Perfecto. Bueno. Empiezo como la vez pasada con una pregunta general. ¿Qué conocimientos tienen de estilos? ¿Qué conocimientos básicos, conocimientos avanzados saben lo que es CSS? ¿Qué saben de estilos y qué por ahí reconocen que desconocen? Creo que sé de CSS, más que nada lo que más o menos vimos, cositas básicas de cambiar el color, el tamaño, ajustar la distancia entre las cosas, el padding, cosas así. Pero diría que me falta mucho y en verdad me gustaría que haya alguna herramienta que lo haga por mí y no hacerlo yo. Muy bien. Somos dos. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar su experiencia, sus conocimientos o desconocimientos también vale? Un segundito que entra alguien. Siempre me costó un poco de CSS, no sé por qué. Puede llegar a ser, puede ser complejo. Puede ser complejo empezar a entender por ahí cómo funciona, cuáles son los elementos por ahí más básicos. En esta clase nosotros no vamos a estar, o mejor dicho, no vamos a ir demasiado profundo en CSS, porque si no, las 2 horas no nos van a alcanzar para nada. Así que vamos a hacer una aproximación, digamos, más bien superficial de cómo funciona el CSS en sí, para después empezar a enfocarnos un poquito más en Bootstrap y Material, que bueno, como básicamente lo pidieron recién, son herramientas que en parte les trabajan por ustedes o hacen los cambios por ustedes. De lo básico de CSS no se pueden escapar, o sea, ustedes no pueden desconocer, por ejemplo, el nivel de prioridades que pueden llegar a tener ciertos selectores. No pueden desconocer cómo se hace, qué representa un media query, por ejemplo. O bueno, lo que hablamos recién, el manejo de los colores, por ejemplo, que se puede poner string, se puede poner RGB, se puede poner colores hexadecimales. Pero bueno, son por ahí cosas simples al lado de lo que realmente les simplifica las herramientas como Bootstrap. Bien, empezando un poquito con CSS. Vamos a comenzar explorando cómo se puede aplicar CSS en un proyecto real, en un proyecto de React. Vamos a ver varias formas de agregar estilos y cómo aprovechar al máximo las herramientas de CSS para crear interfaces interactivas, atractivas y funcionales. No sé. Están hablando de ChatGPT. Disculpen por ahí, como no tengo la vista completa del chat, por ahí no llego a leer a tiempo lo que ponen. Pero sí, ChatGPT tiene un problema grave con CSS, que es que por ahí le falta contexto o por ahí uno es muy amplio y al momento de solicitar un cambio y nunca termina de entender el ChatGPT qué es lo que ustedes quieren hacer exactamente. Súper, Fernando. Excelente. Centrar un div siempre es todo un tema. Bien. Continuamos. Algo importante que ustedes tienen que reconocer es que React no cambia cómo escriben el CSS, pero sí cómo lo integramos con nuestros componentes. Una de las formas de integrar CSS en un componente de React la vamos a ver ahora mismo. Nosotros tenemos este formulario horrible, por cierto, que hicimos la clase pasada. A ver si creo que lo tengo levantado acá. Acá lo tengo levantado.
que realmente no tiene ningún estilo, o sea, es el HTML puro, y vamos a ver cómo lo podríamos ir modificando a poco con un archivo de CSS. Bien. Lo primero es crear una estructura de carpetas que nos permita incorporar esos elementos nuevos. Y la estructura de carpetas hay que tratar de que vaya acorde al tamaño del proyecto. A esto también a veces le pueden encontrar como arquitectura en algunos lugares. Como esto es una cosa muy chica, muy práctica para empezar, yo simplemente voy a crear una carpeta de styles. Dentro de esa carpeta de styles creo un archivo de CSS con el mismo nombre que el componente que quiero modificar. De esa manera es bastante obvio qué es lo que estoy modificando. Y los voy a conectar a estos dos archivos. Entonces, lo único que tengo que hacer es venir acá y decir, voy a importar y voy a salir de esta carpeta, voy a entrar en Styles y voy a obtener ese archivo que se llama formulario.css. De esta manera yo ya conecté este componente de React con este archivo de CSS, que está vacío, así que si yo les muestro ahora, el formulario va a ser igual de horrible que era así hace 5 minutos. Creo que nos está cambiando la pantalla. No, eso es lo que acabo de decir. Como el archivo estaba... Ah, no, se está cambiando la pantalla. Ah, no, Estamos todo el tiempo vimos el Visual Studio de eso hoy. Ah, discúlpame, tenés razón. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Bien. Bien. Entonces, nosotros conectamos estos dos y vamos a empezar a entender las formas en las que tenemos de modificar un elemento de un documento. Para empezar, nosotros tenemos que entender que, rebobino un poquito. Esta es una de las formas que tenemos de conectar importando el archivo .css. Y otra forma de modificar los estilos dentro de un archivo de React es directamente con la propiedad de style. Que la propiedad de style recibe un objeto y ese objeto es básicamente todo el listado de cosas que nosotros incorporamos dentro de nuestro archivo de CSS. Nada más que en este estilo en línea que se llama, nosotros lo que hacemos es, en lugar de ponerle esta línea, lo ponemos de una estructura camel case, ¿sí? Para modificar este componente. Entonces, si acá quisiéramos cambiar, por ejemplo, el width del formulario, podríamos decir directamente width, y acá, como un string, le pasamos que esto va a tener 3 rem, por decir una unidad. Y fíjense que acá esto ya se achicó, ya se modificó y se corrió hasta allá porque justamente antes ocupaba el 100% de el formulario del contenedor donde estaba renderizado. También vamos a usar hoy bastante las herramientas del inspector, que es las que nos van a indicar, o mejor dicho, nos van a ayudar a identificar cuando los cambios están aplicados o no. Dentro del inspector, ustedes tienen todo este listado de elementos HTML que se van listando dentro del árbol del DOM, básicamente. Todo esto se va listando, ustedes pueden ir seleccionando los contenedores, pueden ir seleccionando los elementos particulares, y acá ustedes tienen todas las clases que se van aplicando a ese elemento en particular. Acá, por ejemplo, tenemos la clase app
Y acá tenemos el Text Align Center, por ejemplo, que se aplica ahí, y podríamos ir agregando otras cosas. Normalmente cuando nosotros queremos agregar algo nuevo, si estamos probando o algo, normalmente podríamos usar el Element Style, este que está acá. También podríamos modificar directamente el estilo del que se le está asignando a ese elemento, en este caso a la etiqueta P de formulario de pruebas, se le está asignando una determinada, unos determinados estilos, y los podríamos modificar también desde acá para modificar, por ejemplo, el margin bottom. Obviamente, en la medida que ustedes actualizan, esto se refresca y se modifica, y mejor dicho, vuelve a su estado normal. Y acá a la derecha, esto también lo pueden encontrar ustedes abajo, tenemos básicamente el box que compone al elemento, y ahí ustedes pueden ir viendo qué cantidad de cosas se están agregando a ese elemento en específico. Por ejemplo, este form, van a ver que no tiene margin, no tiene border, no tiene padding, y que el componente mide 48 por 48, ¿sí? Píxeles, en este caso. Perdón, 48 por 148. Ya me parecía raro, lo estaba viendo, no era un cuadrado. Si yo le agrego un margen, por ejemplo, margin top, sale de un rem, van a ver que acá se agregó no solamente el margen que lo ven arriba con el color amarillo, sino que se agregó acá también un 16 arriba. Si ustedes no conocen la diferencia entre rem, em y por qué cuando escribo 1 acá aparece 16, les explico súper rápido. La unidad de rem dentro del árbol toma el primer valor seteado en la raíz. La unidad de em, si ponemos esto, por ejemplo, que no sé qué valor me va a dar, honestamente, me continúa dando 16, no importa. La unidad de em lo que me toma es del padre, o sea, de este contenedor div, qué valor se seteó, qué valor de font size se seteó. Por ejemplo, si acá pongo un font size de 8 píxeles, si no me equivoco, acá va a aparecer de margen 8. ¿Por qué? Porque estoy usando la unidad em que me toma la del padre. Un segundo que meto gente. Ahí está. En cambio, si yo uso la unidad de rem, me va a tomar la de la más arriba de la raíz, y ahí debería decir, fíjense, no, 16. ¿Se entiende la diferencia? Esta es una aproximación rápida nomás, de unidades, para que no vayan sueltos al hacerlo solos. Súper. Bueno, continuando. Tenemos los estilos en línea que ya vimos, los módulos de CSS, y vamos a empezar a modificar. Voy a cambiar de lugar. Vamos a empezar a modificar este formulario para que tenga una vista un poco más decente. Tenemos tres formas de seleccionar un elemento con CSS. La primera y la más importante, tenemos la identificación por ID. La identificación por ID lo que nos permite es decir que este elemento, por ejemplo, tiene un ID de formulario, vamos a ponerle title. Yo puedo venir al archivo CSS y usar el selector de ID, que es este, ¿cómo se llama? El numeral. Hashtag también. ¿Se ve bien el tamaño del código? ¿O necesitan que agrande? En el chat dijeron que agrande un poco, profe. Ah, ok. ¿Así está bien o más? No, ya muy grande en realidad. Ahí está. Díganme ustedes cómo lo ven mejor. Perfecto. Muy bien. Mejor, profe. Súper, súper, súper. Bien. Esto vamos a sacarle porque
ID, venimos acá, selector de ID, decimos title, y empezamos con los cambios, los estilos que nosotros nos gustaría. Decimos, bueno, por ejemplo, quiero que esto tenga un font size de 2 rem, porque es un título. Quiero que tenga un font weight, que es básicamente el ancho, si yo quiero que esto esté en negrita o no, ese grosor de la letra, básicamente, cuando ustedes aprietan con bronca el lápiz, bueno, ese es el font weight, que va, en este caso, es de 100 a 900, yo normalmente lo pongo en 700 cuando quiero usar en negrita, también puedo poner en 100 para que esté mucho más fino. Quiero que esto tenga, bueno, el color vamos a dejarle en negro, y vamos a ponerle un margin de 1 rem, arriba y abajo, y 0 hacia los costados. Esta es una abreviación que ustedes pueden hacer. Otra forma que pueden hacer es tomarlo como una especie de reloj. Esta estructura es arriba, abajo, izquierda, derecha. O pueden hacerlo arriba, derecha, abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Sí? 4 posiciones. Básicamente, si miran la caja, es un reloj que se mueve en sentido horario. ¿Sí? Esa creo que es la analogía más fácil que van a tener para acordarse. Entonces, ustedes cuando estén escribiendo y dicen tipo, ¿cómo era esto? Me acuerdo del reloj, arriba, derecha, abajo, izquierda. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, estamos abreviando arriba, abajo, izquierda, derecha. Y acá deberíamos tener ya un título un poquito más agradable a la vista. Pasemos con el input ahora. Otra forma que tenemos de seleccionar los elementos es directamente por su etiqueta. Nosotros podemos decir input, y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los elementos de tipo input se van a ver modificados, ¿sí? Esto es algo importante, porque si ustedes tienen 5 inputs acá, que todos se ven iguales, listo, perfecto, lo usan de esta manera sin estar duplicando su código, lo cual no tendría sentido estar duplicando el código permanentemente. Pero si tienen inputs que se ven distintos por la razón que sea, por ahí les conviene elegir otras formas para modificarlos o editarlos. Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir tranquilamente que esto tiene un width, de nuevo, de, qué sé yo, 3, vamos a ponerle 5 rem, vamos a ponerle un height de 2 rem, y vamos a ver cómo se empieza a ver esto. No, se ve muy feo, no me gusta. Vamos a hacerle de 10 y vamos a hacerle de 2, creo que estaba bien. Sigue feo. Vamos a modificarlo así para ver qué estilo conviene un poquito más. Tuki. Ahí me gusta un poco más. Más o menos más decente. 21, 20. Y el alto, vamos a ver si me gusta. Dejamos 3, 23. Esto, obviamente, este tipo de edición, así eligiendo desde el inspector qué es lo que a ustedes más les gusta, obviamente lo hacen en proyectos personales, obviamente lo hacen en situaciones donde ustedes están probando, están conociendo, en un ambiente de diseño, donde esto ya está desarrollado por algún diseñador, normalmente ustedes ya tienen las escalas, ya saben, bueno, esto tiene que medir tantos píxeles o tiene que tener tantos rem. A veces el diseñador tiene conocimiento de este tipo de unidades, a veces no pasa nada, nosotros nos vamos adaptando. Personalmente yo les recomiendo que trabajen siempre con unidades de tipo rem, porque es mucho más fácil, porque después están
A mí no me gusta ver este tipo de mamarracho, digamos, de 41 píxeles y este tiene 25 píxeles, pero porque yo agarré y vi que mi compu quedaba así con una regla y vino otro con el nivel de la burbuja y después vino otro con las 2 mangueras de agua para verle el nivel. Esas cosas, esa chanchada, digo, honestamente a mí no me gusta mucho. Creo que se puede ser mucho más prolijo, mucho más... como se dice, mucho más simple también, representándolo de esta manera. Bien, entonces tenemos selector por ID y selector por tag o por etiqueta. Y nos quedaría otro, que sería el selector por clase, que es el más común, que en este caso podríamos decir class name. Fíjense una cosa, cuando ustedes editan en HTML, esto no se llama class name, se llama class. Lo que pasa es que clase es una palabra reservada en JavaScript, entonces obviamente no podemos usarla para definirla como una clase de estilos, entonces directamente ponemos, o mejor dicho, construyeron React pensando en esto y directamente le ponemos class name. Y acá vamos a ponerle un estilo de button y acá vamos a decir, bueno, todos los botones van a tener un width de 10 rem, siguiendo el ejemplo un poquito de arriba de height, van a tener de 2 rem. Todos van a tener un background color, que vamos a ponerlo de tipo, va a ser un tipo submit, así que le podemos poner una especie de azul. Y acá les voy a enseñar otra estrategia que pueden ir usando. Estos colores así bien duros son horribles, que nos ofrece, que nos pone el visual. Entonces podemos decir, bueno, vamos a editarlo un poquito, lo tenemos por acá, buscamos un color un poco más lindo, un poquito menos agresivo. Vamos a ver, un poquito más prendido acá, que nos parezca se habilitado, más o menos por ahí. Algo un poquito más decente. Entonces, vamos a ver si está horrible, pero se puede ir mejorando. Le vamos a cambiar un poquito el colorcito porque la verdad que no me gustó para nada. Vamos a ponerlo un poquito más claro y vamos a ponerle el color del texto que sea blanco. Por ejemplo, y ahí está un poco más decente. Bien, no me quiero meter demasiado a poner a colorear ese formulario, simplemente me parece importante que conozcan estas 3 maneras de seleccionar un elemento en CSS. Especificidad es un concepto que básicamente define prioridades. La especificidad nos dice que normalmente el elemento que va a tener prioridad por sobre el resto es el elemento de tipo ID o la selección de tipo ID. Después vamos a tener el de tipo clase y después vamos a tener el de tipo tag, en este caso. O sea, básicamente sería una cosita así, hablando de prioridad. ¿Por qué hablo de prioridad de estilos? Porque nosotros podríamos tener un botón que tenga un ID de tipo button, por ejemplo, y una clase de tipo button. Entonces, si nosotros codificamos un estilo para button ID y un estilo para button de tipo class, normalmente el que va a priorizar por sobre el otro va a ser el de tipo ID. Entonces, los colores y todo nuestro diseño estaría, de alguna manera, condicionado por esta situación. Otro tema que es importante que recuerden siempre de CSS es que es estilos en cascada. ¿Qué significa? Que si yo agarro este estilo de botón, vengo acá y cambio el color, vamos a poner acá, qué sé yo, que ahora sea un gris, el botón va a cambiar. Fíjense que mantuvo todo el resto, o sea, no es que se reinició. Está el width, está el height, estoy viéndolo, no, estoy viéndolo.
Acá. Tiene su width, tiene su height, tiene su color. El color es de la letra. Y tiene después este otro background color que cambió. Fíjense, el estilo de la clase se llama igual, pero está separada por dos. ¿Por qué? Porque la que está abajo siempre va a modificar a la que está arriba. Eso es algo que también tienen que tener muy, muy en cuenta a la hora de diseñar y escribir su código. Bien. Bueno, esto también es básicamente un concepto de herencia, que también está muy bueno que lo vayan incorporando para de nuevo ir desarrollando sus estilos. Bien. Media queries. Vamos a hacer una pequeña, muy breve introducción de cómo manejar los estilos en la medida en la que la pantalla va variando su tamaño. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a crear estos dos componentes, o mejor dicho, este elemento, container, que tiene un font size de 16. Entonces, acá ponemos, vamos a envolver esto en una clase que se llame container. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Container va a iniciar con un font size de 16 píxeles y en la medida en la que se rompa este media query va a variar a un font size de 14 píxeles. Lo guardo y vamos a ver qué pasa. Y acá, continuando con las herramientas del inspector, vamos a conocer un poco cómo son las herramientas para manipular el tamaño de la pantalla. Entonces, con esto que está acá, este botoncito que básicamente es una notebook y un celular, ustedes van a abrir esta herramienta de, llamémoslo dimensionamiento, no recuerdo el nombre exacto, en el que ustedes van a poder cambiar de forma manual el tamaño de la pantalla o de forma específica según el dispositivo que ustedes quieran emular. Acá tenemos, por ejemplo, el iPhone SE, el iPhone XR, el 12, el Pixel 7, el iPad y demás. Inclusive hasta pueden agregar más dispositivos según vean o según identifiquen esa necesidad. Entonces, nosotros habíamos marcado que el max width era de 600 píxeles, entonces básicamente cuando nosotros disminuyamos de 600 píxeles, debería disminuir el font size. Fíjense que ahí está cambiando el tamaño de este texto. No sé si se logra apreciar. Si no, vamos a hacer algo todavía más evidente y vamos a decir que esto tenga un background color que sea de color de acuamarino. Entonces, en la medida que disminuimos, Tuki, ahí ya se prende y se activa ese media query. Esto puede ser max width o puede ser min width también, según la necesidad y según lo que ustedes estén construyendo, básicamente. ¿Qué es lo que te dice uno? Que a partir de 600 tiene un comportamiento, y el otro te dice desde 600 tengo este comportamiento. Entonces, si ponemos acá min, por ejemplo, va a ser el mismo comportamiento, pero al revés. Bien. Hasta acá. Escucho sus dudas, escucho sus inquietudes, sus complicaciones. ¿Se entendió todo? Sí, creo que todo bien. Son cosas que más o menos ya vimos en el módulo anterior. Perfecto, súper, súper. Bien. Ahora, con los conocimientos básicos de CSS, ustedes ya están en capacidad de empezar a incorporar herramientas que les permitan trabajar con estilos de una manera capaz un poquito más
flexible, un poquito más simple. Entonces vamos a eliminar acá importación de estilos. Vamos a eliminar todas estas clases que fuimos definiendo para dar lugar a la herramienta de Bootstrap, en este caso, que va a ser la que nos va a ayudar con los estilos. Entonces volvemos, tenemos el mismo formulario horrible del inicio. Voy a hacer un poquito de zoom acá porque... Ahí está. Bien. Y vamos de nuevo a algo que a mí me gusta mucho que lo tengan siempre a mano, y es la documentación. React Bootstrap. Bien. Documentación de React Bootstrap, que siempre es recomendable que la tengan a mano, la vayan leyendo para acordarse, en este caso, cómo se instala, installation, npm install, React Bootstrap y Bootstrap. Bien. Bootstrap es uno de los frameworks de CSS más populares. Nos permite crear diseños profesionales y responsivos rápidamente sin necesidad de escribir mucho código CSS desde cero. Vamos a aprender a integrarlo con React utilizando la biblioteca de React Bootstrap, esta biblioteca en particular. Bien. Bootstrap es un framework CSS que incluye estilos y componentes predefinidos como botones, cards y un sistema de grids o un sistema de grillas. Es ampliamente utilizado por su facilidad de uso y diseño responsive. Las ventajas de usar Bootstrap en React es la reducción del tiempo de desarrollo gracias a los componentes listos para usar, diseño responsivo integrado mediante un sistema de grid y consistencia en la interfaz de usuario. Entonces, básicamente, ustedes vienen acá, copian esta línea, botoncito acá de copiar, van a su editor de código, abren una nueva consola y se aseguran que están dentro del proyecto y hacen la instalación. npm install, React Bootstrap y Bootstrap. Ambas cosas necesariamente. Vamos a esperar a que termine un poquito la instalación. Yo lo tengo ya instalado igualmente, así que lo podría pausar, pero más que nada para que vayan conociendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya tenemos instalado, ya lo tenemos listo? Vamos a nuestra aplicación, app.js, y hacemos este import. Import de Bootstrap del minificado del CSS, básicamente para traer todos esos cambios y todos esos estilos que están incorporados. Creo que la documentación capaz les dice de otra manera. Acá está. CSS lo importan así, sin problema. Es lo mismo. Bien. Vamos a empezar a incorporarlo dentro de nuestro formulario. Para eso, por ejemplo, vamos a reemplazar este botón, que a mí no me gusta, y creo que Bootstrap puede hacerlo bastante más fácil o bastante mejor que yo. Entonces, importamos un botón, y fíjense que a mí, en particular, no me está ayudando nuestro querido Visual. A mí me está trayendo de Bootstrap. Y tengan cuidado de si ustedes pueden llegar a tener el mismo problema. Yo me apoyo mucho sobre lo que me sugiere a mí mi Visual, y a veces termino teniendo errores graves que no me doy cuenta hasta después de media hora de estar debugueando y me doy cuenta que la librería está mal. Porque encima, vos decís Bootstrap, está bien, hasta que te pones a mirar la documentación y te das cuenta de que en realidad tiene que decir React Bootstrap. Así que eso tengan cuidado, porque son cosas que por ahí pasan desapercibidas y a uno le termina costando 2 horas de desarrollo. Bien. Este Bootstrap, este botón, recibe variantes como propiedad. Esas variantes, fíjense que, bueno, no me sugiere nada, pero si vamos a la documentación de los botones, pueden ser primary y secondary, si no me equivoco también, buttons
buttons. Vale. Acá están, variantes. Primary, Secondary, Success, Warning, Danger, Info, Light, Dark y Link. Esto vayan incorporándolo porque es casi que lo mismo en Material y es casi que lo mismo en cualquier otra librería. Entonces, si aprenden en uno, aprender en otro es una pavada. Entonces tenemos button primary, le damos enter y sin hacer más nada vamos a ver si esto no nos tira ningún problema y no nos tira ningún tipo de problema. Y ya tenemos nuestro botón primario renderizado y que encima funciona. Continúa diciendo formulario enviado, que es básicamente lo que sucede cuando hacemos el submit de este formulario. ¿Sí? Básicamente nos muestra este mensaje de suceso. Bien. Esta es la forma simple de ir incorporando elementos. Y ahora vamos a empezar a hablar ya de otra situación que se trata del sistema de grillas, ¿sí? Salto por ahí un poquito de lo que son los componentes y así a esto que va a ser ya un poquito de layout, porque los componentes no es más de lo que ya les mostré recién con el botón. Cualquier cosa que queramos hacer, cards, por ejemplo, queremos agregar tarjetas, es literalmente ver la documentación como lo maneja y decir, bueno, quiero la card como contenedor, se importa de React Bootstrap, y esto es, en este caso, un objeto que contiene distintos elementos para renderizar, qué sé yo, el image, un body, con un título, una descripción y otro botón, ¿sí? El layout tiene por ahí sus particularidades que está bueno conocerlo. Y en este caso vamos a hablar de la grilla. Y acá me gusta también ir recorriendo la documentación con ustedes porque me parece la forma más fácil en que se vayan familiarizando. ¿No me pidió nadie para atrás? No, perfecto. Bien. El sistema de grillas de React, de Bootstrap, divide la pantalla en 12 columnas y permite crear diseños responsivos de manera fácil, ¿sí? Entonces, una cosa que podríamos hacer tranquilamente es agarrar este container, que fíjense cómo funciona. Tenemos un contenedor, el cual se divide en rows, en renglones. Cada renglón puede contener un conjunto de columnas. Y eso es lo que vamos a usar ahora para nuestro formulario. ¿Bien? Fíjense cómo acá ya les va dando el ejemplo. Esto es lo que va a terminar renderizando esta columna, uno de uno. Vamos a ver un ejemplo donde tenga más cosas. Acá. Fíjense, tenemos el contenedor con dos renglones. Dos renglones. Cada renglón tiene una cantidad n de columnas que se van adaptando al tamaño total de la grilla. Vamos a ver qué otras propiedades interesantes les puedo mostrar ya rápido en la documentación antes de seguir. Bien. Fíjense, bueno, esto ya lo vamos a ver ahora enseguida. No les quiero adelantar. Perfecto. Vamos a pasar entonces a introducir esto dentro de un contenedor. Y yo lo voy a introducir, voy a cerrar acá para que esté más limpio. Muy bien. Ahí. Vamos a crear un contenedor. Container, React Bootstrap, ahora sí, me importa bien. Vamos a crear nuestro renglón. Y vamos a crear nuestra columna. En este caso voy a crear dos columnas solamente para que vayan conociendo y vayan viendo cómo funciona este sistema. Esto me está tirando un error, obviamente porque tengo dos elementos que no están envueltos en un solo fragmento. Entonces, todo esto lo meto acá. Y entonces van a ver que el formulario va a estar en una columna y acá vamos a tener otra columna y vamos a ponerle soy la columna 2. Vamos a ver cómo se termina viendo esto.
Y tenemos primera columna con el formulario a la izquierda y columna 2 con el formulario, perdón, y este texto con la columna 2. Ahora lo que podríamos hacer es decir, bueno, siguiendo la documentación, yo tengo un determinado tamaño de columna que quiero que se vaya respetando según el tamaño de la pantalla. Entonces, la pantalla tiene, por ejemplo, fíjense acá tenemos un XS, un MD y un LG. Esto ustedes lo van a poder interpretar de una manera súper fácil porque esto se entiende como extra small, medium y large. En la documentación está los breakpoints y el tamaño que tiene cada breakpoint. Acá tenemos small, medium, large y extra large. Cada uno para y extra small sin clase definida. Cada uno de estos tiene su dimensión específica. Este se renderiza o este empieza a funcionar a partir de estas dimensiones, este empieza a funcionar a partir de estas dimensiones y así se va leyendo este cuadro. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que yo quiero que esta columna, vuelvo al inicio en realidad solamente para explicar una cosa. Contenedor, columna. ¿Se acuerdan que dijimos que esto dividía la pantalla en 12 columnas? Significa que si yo dividí en 12 columnas, ¿cuántas columnas va a tener cada columna? En este caso, que tenemos 2. Cada columna va a tener 6. Entonces, perdón si soy un poquito redundante ahí, pero en este momento me está haciendo un poquito difícil decir, bueno, cómo lo simplifico. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo decir que en large, yo quiero que esto ocupe, no quiero que ocupe las 6 columnas, quiero que ocupe 3 nada más, porque así está definido el diseño y así me gusta. Entonces, fíjense cómo esto ya no está más en el medio, sino que está, fíjense, el tamaño. Acá tenemos este de 3 y tenemos este en este caso ya van a ser 9. ¿Sí? 3 y 9. ¿Por qué esto ocupa 9 columnas ahora? A ver si alguno lo saca rápido. Si antes ocupaba 6. Diría que 9 más 3 es 12. Claro, pero esta columna, recién ocupaba 6 lugares y ahora ocupa 9. ¿Por qué? Cambiaste el breakpoint. Cambié el breakpoint de este. Este pasó de ocupar 6 a ocupar 3. Pero este ahora está ocupando 9. ¿Por qué? Para completar las 12 columnas que tiene el diseño. Exactamente, porque necesitamos completar siempre las 12 columnas del diseño, a menos que especifiquemos lo contrario. ¿Y cómo especificamos lo contrario? Diciendo que este ocupa 3 también, por ejemplo. Entonces, si esto ocupa 3, ahora todo se volvió a acomodar y tenemos un espacio libre gigantesco que no se está ocupando con absolutamente nada. Entonces, esto está bueno que ustedes lo tengan incorporado porque por ahí muy probablemente van a empezar a hacer cambios en su diseño, en su estilo, y van a dar cuenta que todo se empieza a desacomodar y no entienden por qué. Y justamente es por la funcionalidad que tiene el grid, de que todo, a menos que se especifique lo contrario, todo está ocupando el 100%, o mejor dicho, las 12 columnas. Bien. Continuamos entonces con... Bien, esto que vimos recién también se denomina ajuste responsivo. Ya hablamos de los botones, vamos a hablar un poquito de las cards. Y acá vamos a importar este ejemplo que lo tengo acá preparadito. Vamos a ponerle, ya que estamos en esta columna, y vamos a hacer el import de la carta. Bien. Básicamente, una card se compone siempre de este conjunto de bordes que ya viene redondeado por defecto
tenemos un título, una descripción y puede contener una imagen como vieron en el ejemplo de arriba. Pero lo más importante siempre es este body. Este body básicamente es como su nombre lo indica, es el cuerpo de la carta que estamos construyendo. Y si se acuerdan de la documentación que mostramos recién, que tenemos cards. Fíjense cómo en este caso el image está fuera del body. El body normalmente se usa para todo lo relacionado al texto, las acciones y la decoración, que podríamos interpretarlo como en este caso las imágenes, normalmente se van agregando por fuera de ese body. Detalle más, detalle menos, para que lo puedan ir incorporando también en sus proyectos, en sus ejemplos. Bien. Hasta acá. Esto, denme un segundito. Sí. Hasta acá de Bootstrap. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les gustaría ver un poquito más en profundidad? ¿Qué les gustaría conocer más de Bootstrap? Porque, bueno, tenemos una hora más de clase y tenemos que ver todavía Material. Que Material puede ser todavía un poquito más complejo, pero que de nuevo no es mucho más de lo que ya es Bootstrap en sí. Para hacer un repaso muy breve, muy rápido nada más, cualquier componente, si importa, lo pueden hacer incluso copiando y pegando de acá si quieren tener la misma estructura que está en la documentación. Es simplemente importarlo y ejecutarlo. Vamos con este acordeón, por ejemplo. Vamos con el acordeón, lo dejamos dentro del mismo contenedor, vamos a hacer incluso una fila nueva para una línea nueva, vamos a crear una nueva columna para esto. Si está todo bien agrupadito, vamos con este acordeón y vamos a importarlo así tal cual como lo tenemos de la documentación. Fíjense qué fácil es hacer uso de cualquier componente, cualquier funcionalidad, siguiendo literalmente lo que dice la documentación. A ver si esto no reventó. Y no reventó. Fíjense que lo tenemos en una nueva línea. Esto sigue manteniendo su estructura de dos columnas en una misma línea con 3 y 3 columnas cada uno, para la redundancia, y tenemos este componente de acordeón que encima funciona y funciona re bien. Y tenemos, por ahí ustedes dicen por qué estaba abierto por defecto. Vamos a verlo. Default Active Key 0. Y bien. Acá, por ejemplo, definimos cuál es el que queremos que quede abierto por defecto. Entonces, técnicamente, el que se debería abrir ahora sería el 2. Bien, perfecto. Y el 1 mantenerse cerrado. Puede no estar ninguno por defecto y estar los dos cerrados también. Totalmente válido. Eso, de nuevo, haciendo solamente un recorrido muy simple, muy rápido por la documentación, sin estar por ahí rompiéndonos la cabeza de cómo que se hacía esto y tratar de acordarse, tengo que importar esto y después esto. Les repito lo que le dije la clase pasada. Nadie se sabe la documentación de memoria, y si alguien se sabe la documentación de memoria es porque usó esto 300 millones de veces. Así que no pierdan, no se enloquezcan, no busquen reinventar la rueda haciendo alusión a una frase muy común del rubro, y enfóquense en lo que importa, que es crear funcionalidades y crear el producto como tal. Entonces, preguntas, dudas, sugerencias. Voy a abrir el chat de los dos porque lo tengo cerrado. Ahí está. Profe. Total. Sí. Yo más que nada una duda respecto al proyecto que estamos haciendo, y para ir probando también el tema de los estilos en el front usamos una plantilla que nos gustó, que es en Bootstrap, pero no en React Bootstrap, porque la verdad que lo estoy conociendo ahora, y me duda más que nada cuál sería la manera correcta, digamos, de integrar los estilos ya de Bootstrap
No sé si se te cortó el audio o si esa era toda la pregunta. Cortó muy de golpe. No sé si... No sabía que podías hacer eso. Vamos a empezar por ahí. No, te decía, no sé si... Si esa era toda tu pregunta, Ezequiel. ¿Cómo integrar Bootstrap como tal? Bootstrap solo. No, creo que se le cortó el internet. Disculpe, profe, si se me había ido internet. Ah, era, sí, me pareció, porque se cortó muy, muy brusco eh, tu consulta. No sé si la querés repetir, por favor. Justamente estoy acá viendo un poquito las plantillas que hay de Bootstrap para ver, digamos, no sé si usaron alguna acá para conocerla y ver qué Claro, bueno, características tiene. sí, no recuerdo de dónde, pero sí, la cosa es que no era de React, digamos, eso seguro, pero la pudimos hacer que se vea bien. La pregunta más que nada era sobre la manera correcta de usar Bootstrap, porque veo que, según mostró usted, profe, para Bootstrap hay que instalarlo, pero la plantilla que usamos tiene, digamos, su archivo, sus propios estilos que están customizados, que le dan, Sí. digamos, esa por ahí más que nada era mi duda. También, digamos, ya de paso para implementarlo nosotros, digamos, si es que por ahí nosotros queremos añadir algún estilo propio. Lo que va a tener esa plantilla va a ser esta carpeta de components llena de cosas, seguramente llena de cosas, seguramente tenemos una carpeta que se llama libs, también llena de cosas. No sé si tendrás algún helper, pero más o menos es así. O sea, tiene una carpeta de components gigantesca. ¿O no? Para tratar de entender por ahí en qué tienen, porque pueden ser dos situaciones distintas. A eso me refiero. Sí, tiene así. Ok, bueno. En ese caso, vos básicamente lo que tenés es el React Bootstrap, en lugar de tenerlo como un paquete de Node, lo tenés, digamos, ¿cómo se dice? Lo tenés desacoplado en tu carpeta de componentes y tenés una cosa gigantesca que básicamente lo vas usando de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa plantilla? Esa plantilla tiene botones que han sido customizados para adaptarse a la plantilla y ustedes van a hacer uso de esos botones de una manera muy similar a esta, importando un botón, nada más que en lugar de importarlo de React Bootstrap, lo van a importar de su propia carpeta de components. Si ustedes quieren hacer uso de los estilos de Bootstrap como tal, van a tener que hacer uso de las clases de Bootstrap, que es la forma en la que se utiliza, digamos, en cualquier otro proyecto. Que van a tener que venir directamente a la documentación de Bootstrap como tal, no esta, perdón, no esta, no de React Bootstrap, sino acá. Supongo HTML y tiene que hacer un poquito más de cosas. Tenés que decir que eso es un botón, después decir que eso es un button primary o un button secondary. A fin de cuentas, es más o menos lo mismo. Por ahí lo que tienen
las plantillas es que te hacen laburar un poco más para entender cómo la desarrollaron y tratar de aprovecharlo al máximo sin cambiar todo, que sería un sinsentido. He tenido esos problemas a nivel de trabajo, a nivel profesional, he tenido esos problemas de descargar una plantilla y después preguntarme por qué no lo hice yo nomás, que al final me terminó trayendo más problemas que soluciones. También te comparto esa experiencia, porque capaz termina siendo también su situación. Si se pueden adaptar a lo que la plantilla les ofrece, buenísimo, ningún problema. Y si no, y si ven que les está costando y ven que no lo entienden, yo les recomiendo encarecidamente, arranquen de cero con algo que lo puedan hacer ustedes, que lo entiendan ustedes, que a fin de cuentas es también el objetivo del curso, ¿no? Pero bueno, ya queda a criterio cada uno. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, profe, perfecto. Y una más, o sea, Sí. ¿no sería entonces obligatorio, por decirlo así, usar sí o sí los componentes? O sea, podríamos usar así como estaba mostrando ahora el de Bootstrap, digamos. Se podría, digamos, perfectamente, sin pasar a los componentes de React Bootstrap. No sé si me explico. Sí, te explicaste. Mira, me quedé pensando en realidad porque no tengo a mano la rúbrica ni las consignas como tal de Martín. Tendría que preguntarle a él. Pero si te soy honesto, creería que no hay ningún problema, porque a fin de cuentas sigue siendo front, sigue siendo una configuración que la van a tener que hacer y la van a tener que sufrir y van a tener que adaptarlo para que quede lo mejor posible al proyecto que ustedes quieren hacer. Así que, honestamente, no creo que haya problema. Igualmente voy a preguntar por las dudas, pero, de nuevo, para mí, a mi criterio, no pasa nada. Muchas gracias. De nada. Bueno, pasamos a la parte que más me gusta a mí, porque estoy todo el día con esta cosa. Material. Vamos a dejarla acá en el Get Started. Overview. Bien. Material es una biblioteca de componentes que sigue las directrices de diseño de Material Design, de Google Material Design, que nos permite crear interfaces modernas, consistentes y atractivas de forma rápida y eficiente, al igual que Bootstrap. Material UI es una biblioteca de componentes de React diseñada para crear interfaces de usuarios modernas. Proporciona un conjunto completo de componentes predefinidos y altamente personalizables, lo cual es algo súper positivo de esta librería que a mí me gusta mucho, la uso mucho, pero si les soy honesto, y esto se los aclaro para que no se vuelvan locos, me costó mucho también aprender a aprovechar al máximo todas las cosas, todas las funcionalidades que ofrece. Por eso también es algo que quiero tratar de transmitirlo para ir lo más, no sé si, obviamente la forma más simple posible y la forma más abierta posible. Bien, las ventajas de Material UI es el seguimiento de las guías de Material Design, lo cual es algo súper útil y súper importante, porque así como está esto de Material UI, está Material Design. Si a ustedes estudian diseño gráfico, les interesa el diseño gráfico, el diseño en general, esto es como una Biblia para esa gente. Tiene realmente todo, tiene realmente todas las explicaciones de por qué Google hace lo que hace, cómo lo construye. Tienen una cantidad de información increíble acá que está muy bueno que la puedan aprovechar. Todos los componentes son accesibles y están listos para usar. La accesibilidad es algo que hace referencia a que personas con tipo de problema que le impida interactuar con la página de manera normal. De manera normal me refiero a usar un mouse y hacer clic en las cosas. Gente con problemas de visión normalmente, si no me equivoco, usan más el teclado y van recorriendo elemento por elemento hasta encontrar, digamos, por ahí el que más les sirve o el que están buscando. Ya viene, digamos, muy configurada y preparada para ese tipo de cosas. Y bueno, tiene una personalización avanzada con temas y estilos. La manera de instalar Material es directamente con un comando
que vamos a buscarlo acá en la documentación. Tenemos, estos son distintos manejadores de paquetes, aclaro por las dudas, por si lo ven y no saben qué son. Tienen PNPM, Yarn y NPM. PNPM se está volviendo bastante más conocido, un poquito más popular y está bueno. Ayuda a ahorrar un poco de memoria en la compu. Copiamos esta instalación por defecto. Podemos copiar también con Style Components. Si no saben qué es Style Components, es básicamente para estilizar componentes de React de una forma por ahí más sencilla, más similar a lo que es el CSS. Está bueno también. Por ahora, con los estilos por defecto, ya es más que suficiente. Bien. Abrimos la terminal, la cerré. Pegamos npm install y va a empezar con todo un choclo de descargas y de cosas. Material lo que tiene es que es pesado. Es pesado, por ahí sobrecarga un poco nuestro proyecto. Si van a instalar Material para usar un componente, instalen otra cosa o hagan el componente ustedes, porque realmente es una librería por ahí muy compleja, muy grande, que no tiene sentido, digamos, no aprovecharla al 100%. Bien. Dentro de las configuraciones iniciales, yendo a lo más simple que existe, vamos para evitar solapamiento, vamos a eliminar esta parte de Bootstrap. Y ahora que terminó de instalar, vamos a dar un segundito porque el ejemplo que tengo me está haciendo ruido porque había cositas que, si no me equivoco, están deprecadas, pero bueno, me importa. Bien. Seguimos con el ejemplo. Tenemos Create Theme. Ya les explico bien qué es esto. Vamos a ver si... No, perfecto. Entonces, sí, instaló bien porque me molesta no tener las sugerencias. Emotion, React, Style, My Materials, y Bootstrap. Creamos un theme y creamos un theme provider. Vamos a cerrar esta etiqueta. Y vamos a incorporar este CSS Vaseline que básicamente nos acomoda. De nuevo, tengo la duda de si esto estaba desplegado. Vale. Bien, este es theme. ¿Qué es? ¿Tienen el concepto de provider? Sí, tienen el concepto de provider. Pregunta general. ¿Han visto un provider con algún manejador de estados global, con ¿cómo se llama? Alguna librería de traducciones? Bueno, después. Un provider, básicamente, nos envuelve un determinado conjunto de elementos de la aplicación que puede ser algo así, digamos, que engloba la aplicación por completo, porque acuérdense de que abajo de esto viene toda la aplicación, que puede ser chiquito como esto, o puede ser una cosa gigantesca, con una librería de componentes gigantesca, nos envuelve a un determinado contexto de la aplicación y nos permite acceder a información en cualquier parte de la aplicación. Entonces, por ejemplo, yo acá en formulario
voy a poder hacer uso de los elementos que defina en ese provider sin tener que hacer, digamos, sin tener que pasar información por parámetros, sin tener que hacer muchas cosas raras, ni sobrecargar mi aplicación de elementos compartidos. Simplemente accedo a través de este método, accedo a todos los elementos que puedan existir en este theme. ¿Y este theme para qué existe? Este theme existe para que nosotros podamos customizar la aplicación a nuestras necesidades. Entonces, nosotros acá podemos expandir, por ejemplo, todas las propiedades que tiene el... ¿qué es? ¿Qué pasó? Todas las propiedades que tiene el theme de Material, y podemos modificar aquellas cosas particulares que nosotros queremos que se comporten de una manera diferente. Por ejemplo, vamos a nuestro formulario, que esto tiene todos los elementos de Jack Bootstrap, y vamos a volverlo al inicio. Vamos a volverlo al inicio diciendo que esto sea de nuevo. Vamos a poner un fragment nomás para hacerlo más simple. Esto vamos a eliminar. Y esto también. Vamos a dejar solamente el formulario que teníamos arriba. Bien, esto está todo envuelto, así que esto no hace falta. Bien. Volvemos al mismo formulario. Tenemos ahora este button que nos tira un error, obviamente porque ya eliminamos la librería. Y lo que podemos hacer es importar el button, en este caso de Material. Fíjense que ya me aparece primero la opción. Importo el button de Material y vamos a ver cómo se ve. Venimos acá y acá vamos a actualizarle porque claramente quedó perdido. Denme un segundito, a ver si no se cerró. Ah, está compilando todavía. Levantar de nuevo. Perdón, la costumbre de hacer de... Acá, starting. Vamos a esperar un ratito. Yo les juro a ustedes que mi computadora en el día a día funciona bien. Se ve que a esta hora la agarra sueño, está cansada ya, mucho trabajo en el día a día. Pero les juro, yo en serio, yo trabajo con esta compu. Yo trabajo, tipo, no es que estoy... Para mí ya dijo, hoy ya es viernes, ya es muy tarde. No, se abrió el Fernández que yo, No, es impresionante lo que está tardando. Y muy probablemente esto sea por compartir pantalla, ¿no? Y no sé por qué no es un problema que tenga diariamente. Porque... también puede ser por el React App, que es súper ineficiente. Ahí está. Nosotros usamos otro... Oh. Qué cantidad de problemas. Teniendo menos mal que es Martín el cálculo, señor. Te vuelven locos, tío. Vamos a abrir otra vez. Local 3000. Ahí está, muy bien. Y tenemos el botón de enviar. Y acá tenemos este estilo bastante particular y bastante feo. Vamos a ver qué otros estilos nos ofrece. Tenemos Contained, Outlined y Text. Acá no tenemos el Variant Primary que tenemos en Bootstrap. Entonces, si nosotros elegimos Contained, básicamente lo que tenemos es ese botón redondito, bien pintadito. El Outlined es ese botón donde no tiene un color, digamos, de fondo, sino que solamente tiene los bordes. Y el de tipo text es el equivalente al tipo link de Bootstrap.
Entonces, acá ponemos container directamente, volvemos a la aplicación y fíjense que se va a ver de esta manera con estos efectos también que tiene Material. Todo esto se puede deshabilitar, todo esto se puede optimizar y se puede mejorar, se puede sacar el borde el color de, ¿cómo se dice? La sombra y demás. Y eso es algo que vamos a empezar a hacerlo ahora. Tenemos, por ejemplo, nuestro theme acá, y este theme recibe, vamos a la documentación, así lo pueden ver bien. Esto no. Acá. Este theme recibe un conjunto de propiedades en las cuales está components. Y dentro de components nosotros tenemos que mandar un objeto con el nombre del elemento que queremos modificar. Entonces, si vamos a component, por ejemplo, tenemos button, van a ver que ahí tenemos abajo de todo, bueno, vamos a empezar recorriendo un poquito la documentación, ¿no? Tenemos el tipo text, el tipo container y el tipo outliner, que fue el que ya los mencioné hoy. Acá tenemos solamente bordecito, acá tenemos un color de relleno y acá tenemos algo que parece más un link, como lo habíamos dicho hoy. Podemos deshabilitar los botones con la propiedad disable y queda directamente deshabilitado. Normalmente esto no se usa así nomás. Normalmente la forma correcta de usar esto no es poner disable, porque lo que significa que este botón siempre va a estar deshabilitado. Normalmente ponemos disable, que está dentro de una variable, y analizamos un determinado valor booleano o la existencia de algo que se pueda interpretar como falsy o truthly, y a partir de ahí determinamos si este botón está habilitado o no. Entonces, acá tipo, tenemos un valor que puede ser true, que puede ser false o truthly de nuevo. Bien. O false. Continuamos, quiero llegar a la parte de abajo que tiene customización. Esta es la parte que a mí me interesa que ustedes se la lleven, porque si bien pueden hacer el trabajo, pueden trabajar normalmente con los botones de la manera en la que ya te lo entrega Material, pero la verdad es que son muy, muy pocos los lugares que van a querer tener los colores por defecto de Material como los colores de su negocio. O sea, imagínense ustedes que les pide, no sé, ¿qué empresa grande existe acá? Qué sé yo, viene Cuadrado de Corrientes y les dice tipo, che, hágame una página y ustedes todos los botones de acción le entregan de color azul, le van a sacar por un tubo, le van a decir, no, mirá, o sea, mi marca, para empezar, que es verde. O sea, ¿por qué me pones todos los botones azules? Me pones el botón secundario, creo que era, no me acuerdo el color, pero ponele rojo, digamos, el color secundario no tiene ni sentido, una plataforma totalmente genérica, horrible. Obviamente, si les pagan, va a ser para que se vayan y no vuelvan más, digamos. Así que ténganlo muy presente que customizar es algo que lo van a hacer todos los días y es algo que necesitan entenderlo y conocerlo. Entonces, volvemos a nuestro theme. Y este theme que recibe, puede recibir una propiedad que se llama components. Y dentro de components, recibimos otro objeto y acá podemos empezar a listar los componentes. Y acá tenemos todos los componentes habidos y por haber en Material. ¿Y cuál es el que nos interesa a nosotros? Bueno, vamos a modificar el botón. ¿Sí? Vamos a modificar el botón y vamos a decir, vamos a modificar el root del botón. A ver cómo era. Entonces, nosotros podemos decir, quiero modificar el variant, que cuando sea container se esté con otro botón, con otro color, para incorporar, por ejemplo, los colores de la marca. Entonces, si soy honesto, como es...
si les soy honesto, se me acaba de hacer una laguna y me olvidé cómo se hacía eso. Para que vean que trabajo todos los días con esto y aún así me olvido. Tenemos componente. Acá está. Style overrides. Este me había olvidado. Fíjense. Posta le digo que es. Acá está, las variantes. Esto es lo que yo quería. ¿Sí? Style overrides, roots y acá elegimos las variantes. A esto me refiero cuando le digo que es largo y complejo entenderla a este querido. A esta querida librería. Style overrides, root. Y acá tenemos los variants. A ver si me da eso, me da sugerencia. Y siguiendo la documentación, tenemos que mandarle la props y los styles. Entonces esto recibe un arreglo. Dentro de ese arreglo recibe un objeto. Y tenemos props, que era, perdón que estoy yendo y viniendo, pero a ver esto de memoria. Bien. En este caso, yo no quiero el outliner, quiero el container. Y voy a querer que el background color sea de color, a ver si no se me ocurre ningún color ahora, vamos a ponerle un green. Creo que a nadie le gusta el color verde. Y tenemos un botoncito de color verde. Bien. Todo este quilombo, ¿para qué? Ustedes se dirán, tipo, tengo que configurar todo esto para el aplauso. Gracias. Bien. Todo este quilombo, ¿para qué? Ustedes saben así. Para que cada vez que yo reutilice este botón, lo pueda reutilizar con la misma estructura que en el resto de la plataforma. Entonces, yo no estoy creando un archivo CSS, no estoy creando un quilombo de ediciones, sino que simplemente estoy agarrando una estructura que ya existe, que es la estructura de Material, y estoy modificando las variantes acorde a las necesidades de negocio que yo pueda tener en un determinado contexto. Entonces acá yo le pongo los colores que quiero de la marca, le pongo todas las funcionalidades que pueda tener o que pueda necesitar esta persona, y esto, incluso, la forma más correcta de hacerlo es tener una carpeta que se llame theme, un archivo ahí adentro que se llame theme.js en este caso, y ahí ponemos, para evitar ensuciar toda nuestra aplicación, ahí ponemos esta información. Hacemos un export de theme, hacemos la importación de theme, obviamente, esto lo guardamos y lo consumimos directamente desde ahí para mantener limpio nuestro archivo de arte. Además de que lo mantenemos limpio, esto obviamente es más fácil de leer. Ustedes me dirán, esta cosa horrorosa no es fácil de leer. Tienen razón, no es fácil de leer, pero se van acostumbrando porque todo está estructurado, todo empieza a estar estructurado. Acá tenemos los componentes, por ejemplo. Si seguimos la documentación, vamos a tener la... Vamos a tener los colores, por ejemplo, vamos a tener las tipografías, vamos a tener los espacios, las formas, las sombras, los tipos de sombras. Pueden definir literalmente hasta la sombra que quieren poner, el Z-index, las transiciones, los breakpoints. Si ustedes dicen, tipo, yo quiero que a partir de determinado valor tenga un comportamiento de tipo medium o small, también lo pueden ir modificando desde acá. Realmente esto les ahorra a ustedes muchísimo trabajo de desarrollo, de análisis. Acá están los values, acá están los breakpoints como tal, los puntos de breakpoint como tal, de 600, 900, 1200, 1536 píxeles, los cuales no les recomiendo modificar. ¿Por qué no les recomiendo modificar?
Porque acá estamos usando toda la experiencia y todos los años de investigación de Google. Y si ustedes tienen algún análisis más profundo, listo, perfecto, lo usen, hagan lo que ustedes quieran. Pero todo realmente que tengan más conocimiento o más experiencia en lo que es la experiencia del usuario que las que le puede ofrecer Google. Así que les recomiendo que por ahí este tipo de configuraciones eviten modificarlas porque a fin de cuentas son buenas prácticas que ya vienen incorporadas por default, que ustedes no tienen que hacer nada, digamos, la tienen que mantener. Y la verdad que es súper útil y se las recomiendo. Saliendo un poquito de lo que es la customización, tenemos otro tipo de componentes muy equivalentes a lo que vimos en Bootstrap, que son los componentes de layout. Tenemos Box, Container, Grid, Grid V2, que este ya es la versión nueva, esto quedó deprecado, Stack y Image List. Esto, ustedes lo van a ver en Material y es lo mismo que lo que vieron en React, en Bootstrap, perdón. Es realmente lo mismo, el comportamiento, la lógica es la misma. ¿Qué es lo que dice? Tenemos un grid de tipo container. Ese grid, un grid de tipo container, ese grid puede contener otros grid con un determinado size, o sea, una determinada cantidad de columnas, como era en Bootstrap, y pueden contener un ítem. ¿Sí? Y ese ítem hace lo que quiere, digamos. O sea, ahí ya ponen todo el contenido. Básicamente tienen row, column. Es lo mismo. O sea, se pueden mirar, es exactamente lo mismo. Cambia el nombre, cambia la sintaxis. Y acá, bueno, podemos hablar de que incluso toda la programación en general es así, los lenguajes todos hacen más o menos lo mismo. Cambiará su sintaxis y cambiará un poquito la manera en la que se compila, o si no se compila, se interpreta, etc. A fin de cuentas, obviamente todo tiene una funcionalidad, no voy a entrar en ese tema, pero a lo que voy, el grueso, el general, el concepto en sí, son más o menos equivalentes. Ahora, Box es más o menos cuando ustedes no tienen un concepto de qué es lo que tienen que usar y quieren usar un div, entonces pueden usar un box que tiene y recibe todas las propiedades de Material. Y acá en Box nosotros tenemos, bueno, no en Box en particular, tenemos en todos los componentes de Material algo particular que es el SX. Todos los componentes reciben el style por defecto que pueden recibir también en HTML o en etiquetas o en tags de HTML. Podemos recibir también un style, pero acá en Material tiene como su propio comportamiento que es el SX, que por ahí tiene alguna que otra funcionalidad particular y que es el estándar y la manera recomendada de crear estilos en línea, ¿sí? La forma recomendada de hacer estilos en línea en React Bootstrap es con style, la forma de hacerlo con HTML puro es con style, la forma de hacerlo con Material también puede ser con style, pero ellos recomiendan que lo uses directamente al SX. Bien, voy a seguir un poquito mi estructura, a ver qué más tenemos planeado por ahí. Typography. El componente Typography es un componente específico de Material que nos permite reemplazar de alguna manera la etiqueta P o la etiqueta de H1, entonces centralizamos todo en una misma etiqueta, o en un mismo componente, perdón, de Material. En este caso lo encontramos dentro de la sección de Data Display. Fíjense que acá está todo dividido en secciones, ¿no? Volviendo a repasar un poco la documentación. Tenemos la sección de Inputs, donde van a estar todos los botones, los checkbox, los radio group, los radio button, los switch, los text field. En Data Display justamente vamos a tener el avatar. El avatar es ese elemento donde se ve información del usuario, qué sé yo, puede ser su foto, puede ser su nombre, tiene tamaños y más. Esto está muy bueno, también si lo quieren usar, pueden usar iconitos también para desplegar y mostrar ciertas funcionalidades. Tenemos de nuevo badge
para mostrar cierta información, que sea el taxito acá del email, la cantidad, mejor dicho. Chip para mostrar información así chiquita, así como está acá arriba. A ver si me cargo menos rápido. Acá está. Pues de nuevo tiene varios contenidos, container y una especie de outliner. Divider, que es una cosa muy útil porque en HTML por ahí usamos la etiqueta HR, si no me equivoco, para hacer la misma línea. Y acá nos ofrece un divider que normalmente siempre se comporta muy bien y normalmente no hay que hacerle ninguna otra cosa más que simplemente instanciarlo y ya queda listo para... Ya queda listo nuestra división. Bien. Typography como tal, podemos usarla para tanto los textos definidos como para los títulos. Y lo único que podríamos ir cambiando es la variante. La variante, acá tienen por ejemplo H1, H2, H3, H5, subtítulos, body, button text, caption text y overline text. A ver si tengo acá la descripción de la variante. Acá está. Las variantes básicamente son las mismas etiquetas de HTML. Fíjense que body es span y que subtitle en realidad son H2. Caso. Y la API de tipo. Bueno, la sección, al paso aprovecho también para comentar esta parte. La sección de la documentación de material se divide en dos. La sección donde te muestra el componente como tal, su funcionalidad, y la sección de la API del componente. Esto es algo importante que sepan porque yo al principio, cuando ni bien empecé a trabajar con esto, me confundía, por ahí entraba en una, entraba en otra, no sabía qué es lo que se veía exactamente. Y bueno, la sección de API del componente lo que te está mostrando es todas las propiedades que recibe y qué hacen o qué efecto pueden tener. Tenemos, por ejemplo, acá el texto, tenemos la forma de alinear el texto. De center, inherit, que significa heredado, la herencia que puede recibir. Justify, left, right. Puede recibir un child, o mejor dicho, recibe un children, que es un node de React. Puede recibir clases, puede recibir colores, primario, secundario, success, error, info, warning, text primary. Todos estos colores los podemos de nuevo modificar en el theme, los podemos modificar en este archivo que creamos. El tipo de elemento, de componente que nosotros queremos, the component used for the root node, either a string to use HTML component or a component. HTML element. O sea, básicamente acá definimos qué elemento HTML queremos darle. O sea, todo esto es opcional en su mayoría. Si esto es un párrafo, por ejemplo, bueno, esto está explicado en realidad. Acá lo que te dice es que en lugar de usar paragraph, uses component y le digas que es una P. De nuevo, el SX de System Prod de Material, las distintas variantes que puedo obtener y no mucho más. Entonces, básicamente nosotros podemos crear acá, podemos decir que esto, en vez de una P, vamos a decirle que esto es typography. ¿Me ayuda? Ahí está. Y como esto es un título, vamos a darle una variante. Variante de H1. ¿Sí? Va a quedar una cosa enorme, seguro. Y acá está. Formulario así que una cosa gigantesca porque este es de alguna manera el H1. Podríamos cambiar un poquito esto. Podríamos decir que tiene un font size. Acá está. Y le podemos decir que esto es un título, pero tiene dos rem, que en este caso, acuérdense, serían 32 píxeles. Y ahí quedó nuestro formulario de prueba como un H1 y con 32 píxeles. Bien, ¿qué otras opciones tenemos? De nuevo también tenemos cards acá en Material, así como teníamos en Bootstrap. Vamos a buscarlo directamente en la librería de componentes. Eso debería estar
Surfaces. Tenemos acordeones, Zapper, Card y Paper. El Card, de nuevo, es bastante similar a Riacusta. Puede recibir una imagen, puede recibir un título con un menú, puede recibir una descripción con ítems, con action acá abajo. Fíjense cómo todo esto tiene la impronta de Google, obviamente, ¿no? Es un sistema de diseño de Google el que estamos analizando, pero que todo se ve lindo, se ve bien, se ve útil, por sobre todo. No sé si a alguno les pasa que hay sistemas muy grandes que tienen interfaces horribles. A mi criterio, la de Windows. Odio las interfaces de Windows porque me parece que son poco intuitivas siempre. O sea, como que complejizan todo, ponen los textos de una manera que vos no entendés a quién se le ocurrió. No sé si a alguien más le pasa eso cuando entra, no sé, a Outlook, por ejemplo, o cualquier inicia en sesión en cualquier cosa de Windows. No sé si a alguien más le pasa que le parece horrible. A mí me parece horrible. No, porque sinceramente no uso Outlook. Me está diciendo viejo. No, sí. Nada, yo tampoco uso Outlook, pero por ahí tengo la necesidad de entrar por alguna que otra cosa. Siempre me parece una. Bien. Que de nuevo, eso es lo positivo que tiene Material, digamos, que nos ofrece toda la funcionalidad y toda la experiencia que Google adquirió a lo largo de, no sé cuántos años Claro, de Google. claro, sí comparto ese hecho de que hay ciertas páginas que pueden estar buenísimas, pero que no te da ganas de lo malo que está hecha. Claro, tal cual, tal cual. Y acá ustedes no tienen que estudiar nada realmente. O sea, si siguen los lineamientos básicos, ya queda. Fíjense que si ustedes quieren ver cómo se implementa algo de esto, tipo, agarren y dicen, yo quiero tener esto en mi proyecto porque se me hace que está muy bueno, porque quiero hacer algo parecido a Instagram, por ejemplo. ¿Sí? Ponen acá, Show Code, y ya ven exactamente cómo se integra, qué es lo que hay que hacer. Ya tienen incluso hasta las variables, hasta los tipados a veces. Incluso pueden elegir acá entre TypeScript y JavaScript, lo cual también está muy bueno. Y acá tienen distintas opciones para operar este código en algún sandbox. Por ejemplo, acá tenemos justamente Code Sandbox. Entonces ustedes, si no tienen ningún proyecto levantado, si no tienen la posibilidad de verlo en el momento, en su proyecto, cómo queda, hacen clic ahí, se les abre esta interfaz y acá se empieza a cargar, digamos, ese componente que ustedes acaban de elegir. Y desde acá ustedes van a poder editar, cuando esto termine de cargar, van a poder verlo reflejado de ese lado, van a poder ir editando y ir entendiendo cómo se comporta el componente sin la necesidad de implementarlo ustedes por su cuenta en su proyecto y estar renegando en su proyecto. Entonces ven desde acá y dicen, bueno, quiero ver cómo funciona el avatar, por ejemplo, y ven que lo único que hace el avatar es renderiza un string. Entonces ustedes dicen, bueno, yo seguramente si tengo el nombre del usuario, puedo obtener el primer elemento de ese usuario. Entonces a mí, por ejemplo, les viene un nombre de un usuario que se llama, no sé, se llama Cristian. Cristian es el nombre de usuario que viene por parámetro y yo directamente lo único que hago es agarro y elijo el primer elemento de la variable y ya está, ya quedó. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, supóngase que esto es la variable user, acá directamente elegimos el primer elemento que viene. Quedó súper simple. Pueden cambiar el color, fíjense que tienen red y acá hasta tienen el tono. Puede ser 500, puede ser 900, fíjense cómo se va oscureciendo. Pueden hacerle un, qué sé yo, escribí azul. ¿Un blue? No, no puede ser blue. No sé qué tipo de colores hay. No hice las sugerencias. ¿Qué decía? Red. Creo que, bueno, sí, se tiene que poner un green, tranquilamente. Y no, green no está definido. Vale, no sé qué colores están definidos. Pero es súper sencillo, digamos, esto lo ven en la documentación después si quieren cambiar el color. Y ya
y es súper simple, digamos, de modificarlo, de cambiarlo. Sí les reconozco que la primera vez que integran Material es complicado, porque tenés el provider, tenés que instalar cosas, tenés que por ahí ver que hay muchas cosas anidadas. Por ejemplo, esto está dentro de un header, si se dan cuenta. Este avatar está dentro de un header que recibe la propiedad de avatar, que incluso lo podríamos ver también en la documentación. A ver, card header, eso seguramente estará dentro de API. Card header. Que seguramente nos va a explicar acá que recibe el avatar, que es un node de React, recibe el action, que también es un node, que ese action seguramente es el botón de el, ¿cómo se llama? Es el botón de More Vertical Icon. A ver si hago zoom, porque seguramente no están viendo y no me avisan. Ahí está. Bien. Fíjense, card header es un componente que recibe avatar, que recibe action, puede recibir un título y puede recibir un subheader o subtítulo. ¿Bien? Vamos a ver si la actualizamos y hacemos que se levante otra vez. Y después tenemos de nuevo card media, que es lo mismo. ¿Qué tipo de componente es? Un tipo image. Fíjense, el subtítulo, digamos, subheader, no sé, se llama subheader, y more icon vertical, que básicamente son los tres botoncitos una abajo de otro. Esto es un icon button de area level settings. Esto también de area level lo van a ir viendo en la práctica más que nada. Seguramente también en cómo implementa Google este tipo de cosas, porque por ahí no es tan intuitivo qué tipo de propiedad le corresponde. Bien, card media, para mostrar la foto, por ejemplo, que de nuevo, ¿qué tipo de componente es? Es una imagen. ¿Qué tamaño quiero que tenga? 194. ¿Qué imagen? Bueno, una que viene de una API. Y el alt también seguramente vendrá del API o seguramente será el nombre del componente que estoy mostrando. Una descripción que también podría venir de una API tranquilamente, que, bueno, si vamos al caso, todo lo que hay acá viene de una API. Que agarro y digo typography, variant, body 2, para que tenga este tipo de tamaño. Si le pongo body 1, si no me equivoco, va a ser más grande. ¿Sí? Se hace más grande. Color, text secondary, para que tenga un grisecito. Si yo le pongo acá un text primary, capaz es más oscuro. Sí, efectivamente es más oscuro. Y acá abajo, fíjense que tengo el card actions. El card action es un contenedor que engloba todo esto. Y acá, básicamente, disable el spacing para que no moleste a los costados. Y vamos a ver si lo sacamos. ¿Cómo se ve? Fíjense, es lo que hace el ajuste de las propiedades. Y empiezo a renderizar los botones de acuerdo a lo que a mí me interesa, digamos, en este caso. Tengo el corazoncito, tengo para compartir, cada uno con su respectiva acción y bueno, el expander. Y bueno, esto está todo dentro de un collapse, y ese collapse es básicamente ese mismo, es como ese, ¿cómo se llamaba? El acordeón de React Bootstrap. ¿Sí? Básicamente, si lo ven, es lo mismo. Tiene un elemento contenedor, tiene un elemento que maneja el contenido y dentro de ese contenido está todo, digamos. En este caso, todo envuelto en typography, que son, de nuevo, la etiqueta que se ocupa de variar el texto que nosotros estamos queriendo renderizar de la manera más simple posible. Material también tiene su versión de grid, que si no me equivoco ya la vimos, sí, ya la vimos, tiene su versión de grid. La tengo de X, estoy mirando mi machete, ¿no? Para que no me falte nada. Y, si no me equivoco, más o menos estaríamos con esta aproximación súper básica, súper simple, súper superficial también, porque fíjense la cantidad de componentes que hay. O sea, son realmente muchos componentes que los invito
a que entren uno por uno y los miren, los analicen, los vayan conociendo y vean qué de estas cosas podrían implementar en sus proyectos, porque realmente hay cosas súper útiles, súper desarrolladas también. O sea, por ahí ustedes se van a romper la cabeza tratando de hacer, no sé, un acordeón, por ejemplo, y ya lo tienen en Bootstrap y lo tienen en Material. Se van a romper la cabeza tratando de alinear la letra del avatar para que aparezca la A en un DAO, y ya lo tienen acá, y literalmente importar algo y ya quedó. O sea, tómense el tiempo, porque le van a tener que dedicar tiempo, a entender elemento por elemento qué hace cada cosa y en qué podría usar cada cosa. No, no piensen por ahí que van a saber todo de memoria, con que ustedes sepan de que hay ciertas cosas que existen o que capaz existen, ya es suficiente. Fíjense, por ejemplo, algo simple, el skeleton. ¿Para qué se usa esto? Para estados de carga. Tienen acá esto, que vibre o que se prende y se apague. Esto es una pavada, digamos, es una pavada hacerlo con CSS, pero ¿para qué lo vamos a hacer con CSS si ya la puedo implementar en 5 minutos importando esto y diciéndole la forma que quiero que tenga y el tamaño? Y ya está. Y bueno, me estaba leyendo los comentarios del chat. Bien. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué les gustaría saber de Material? ¿Qué les gustaría saber de React? De Bootstrap, perdón. ¿Qué les gustaría profundizar? Al principio acá con Material le cambiaste, ¿no es cierto?, de color verde al button. Quería saber si, entiendo que eso le hace a todos los buttons, ¿cómo sería para que por ahí quiero uno que sea de otro color? Sí. La forma más fácil. Background color. Tuki. Listo. Perfecto. Básicamente un estilo en línea bastante normal. ¿Fernando? Creo que lo dijiste, pero por lo menos para que me quede claro, el diseño final es responsive como Bootstrap, ¿no? A ver, tiene sus breakpoints definidos, tiene cierto comportamiento responsive, pero para lograr eso hay que implementar bien todos los componentes. Hay que implementar bien la grilla, hay que hacer uso de, o mejor dicho, definir qué comportamiento queremos que tenga algo. Porque, por ejemplo, o sea, ustedes arman, no sé, quieren un carrusel de productos, ¿sí? Y construyen todo su carrusel de productos y se dan cuenta de que está muy lindo, se ve muy bien, pero Material nunca va a terminar de entender cómo quieren ustedes que se vea ese carrusel de productos de forma, ¿cómo se dice?, de forma responsive. Puede ser que simplemente ustedes quieran achicar la letra y que vean 5 tarjetas en el mobile, que es algo que ya les recomiendo que no hagan. O pueden querer que solamente haya 2 tarjetas y que el botón de siguiente aparezca desplazado 5 píxeles. Esas cosas las van a tener que configurar manualmente porque, básicamente, porque el sistema no adivina las intenciones de cada uno. En verdad me conformo con que no se rompan. O sea, Sí, que quede bueno, bien o sea, ya es otro precio. para un trabajo básico sí, está bien, pero para un trabajo donde te pagan, no. Ahí van a pasar cosas que no te van a gustar. De hecho, pero bueno, pero no, sí, está dando un ejemplo general. Sí, sería lo... Siempre tienen que, primero, definir el diseño, qué es lo que ustedes quieren. Porque eso también es algo que por ahí a mí me pasaba en mi trabajo, ni bien arrancamos, que era tipo, sí, esto tiene que estar responsive, pero ¿cómo querés que sea responsive? Porque yo soy desarrollador, pero tampoco adivino, digamos, qué es lo que quiere el producto. Entonces, todas esas situaciones, digamos, se tienen que contemplar en el diseño como tal y
Y está bueno que ya lo vayan previendo mientras van pensando qué es lo que están construyendo, para que sea más simple también su desarrollo, porque si ustedes van mutando el diseño mientras van desarrollando, complejiza y le van a ir apareciendo errores por ahí que no tenían previstos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Ahí en el chat dice Jorge si se puede utilizar ambos, tanto Bootstrap como Materia en el mismo proyecto. De poder, podés. De que técnicamente se puede, se puede. ¿Es recomendable? No. ¿Por qué no es recomendable? Porque las dos librerías, si bien Bootstrap es un poquito más liviana que Material, las dos librerías tienen un peso significativo en el proyecto. Y si te soy honesto, las dos pueden hacer lo mismo. Las dos pueden hacer lo mismo con algún que otro nivel de complejidad y personalización un poquito más elevado en Material, probablemente. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muy probablemente ustedes no tengan ninguna necesidad que requiera hacer uso de ambas cosas. O sea, mejor dicho, no ustedes, nadie. Nadie tiene la necesidad de instalar las dos cosas, porque cualquiera de las dos se puede configurar de manera que, de manera que haga lo que vos necesitas. O sea, vos podés personalizar el theme de Material para que quede como a vos te gusta, o personalizar los breakpoints. O mejor dicho, ¿sabes qué? Comentame qué fue lo que viste en alguna de las dos que considerás que no se puede hacer en la otra, o qué característica de una te gustó más que la otra, para poder, para ver, digamos, cómo lo solucionamos, si te parece. Me gustó los iconos de notificaciones y eso de Material o del React. Creo que de Materia sería el último ejemplo que estaba viendo en el sandbox. Perfecto. Bien, si a vos solamente te gustaron los iconos de Material, podés instalar solamente los iconos de Material. Eso también es algo que está muy bueno, y yo no me di cuenta de agregarlo en la clase, de que se puede Material Icons. Se puede descargar partes de la librería de manera mucho más específica. Por ejemplo, acá en Material Design tenés por ahí la lista de todos los iconos que tenés asociados a Material, propiamente. Acá está todo el conjunto de iconitos. Y esta librería, así como está, la podés descargar. Fíjate que ya tenés developers, todo que son biblioteca de iconos de Material. Bueno, acá te pide, acá puedes clonar toda la librería, no me parece necesario. Puedes conectarlo con un link, podés... Y podés instalarlo por NPM también. Vamos a volver al mismo lugar. Material Icons. Vamos a la biblioteca directamente, y ustedes acá tienen en el buscador, ponen Material Icons justamente. Y acá, si no me equivoco, les da la opción directa. O capaz no la da opción. Acá está, sí. Con esto vos podés instalar solamente la librería de iconos y hacer uso de la librería de iconos. Si mal no recuerdo, podías hacerlo sin problema. Y acá tenés toda la listita.
Así que si querés usar los iconos de Material en tu proyecto de Bootstrap, podés. Podés y no es complejo. Me alegro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, si les parece, dejamos acá. Cualquier cosita pueden ir en el grupo, pueden comentar cualquier duda que vayan teniendo, cualquier avance que vayan haciendo en el proyecto. A mí me gustaría preguntarte algo extra que no es de la clase. ¿Tengo que dejar de grabar? Claro, por eso. Ah, bueno. Dale. No, pero más que nada para que no entre, que no se mezcle. Bueno, igual ya, por eso.